Yo soy Rexy y hoy veremos la segunda parte de Doresim. Sin más que decir, comencemos. Vemos tanto a nuestro protagonista junto a su mejor amigo escuchando la conversación de estas dos chicas, señalando que ya que podrían ser la pareja perfecta del departamento de teatro. Y en eso entramos a los pensamientos de nuestro protagonista, que menciona que esta es otra de las razones por la cual no puede ser él. Pero mientras tanto, mientras que estaban caminando, este voltea y ve en su reflejo a su mejor amigo, que desde su punto de vista es la persona perfecta. Y en ese momento nuestro prota se arma toda una escena, donde el cual este se imagina lo que estaba haciendo Dosim para tratar de poder llegar a su mejor amigo, y al final ambos terminan siendo pareja, dejándole a él a un lado. A lo cual este menciona que esto no puede ser cierto, ya que no podría creer que alguien como ella esté utilizándolo a él para poder acercarse a su mejor amigo. Pero vemos que sus pensamientos terminan venciéndolo y termina gritando que no puede pensar en otro tipo de razón, a lo cual su mejor amigo, al verlo, literalmente se muere de vergüenza ajena, sin saber qué le pasa a este sujeto. Mientras tanto, Dosim y su amiga estaban pensando en qué ordenar, donde el cual nuevamente los pensamientos del prota mencionando que entonces si no hay otro tipo de posibilidad, pues es la única razón por la cual él cree que Dosim está con él. A lo que sigue mencionando de que realmente no quiere ser humillado nunca más, y esa va a ser la razón por la cual nunca él se va a enamorar de ella. A lo cual vemos que Dosim le pregunta a su novio qué cosa quería comer, y este responde a regañadientes que es la chuleta de cerdo. Y en eso su mejor amigo le pregunta a Dosim si es que acaso cómo es que conoció a nuestro protagonista, ya que digamos que no están en el mismo departamento y aparte no es alguien inolvidable. Esto poniéndole bastante vergüenza al propio prota, pero ella le responde de que en una cierta ocasión en el equipo de actuación se encontraron por primera vez, y ahí fue cuando ella lo conoció. Y en eso su mejor amigo agrega de que puede que ella aún no lo vea, pero él tiene un lado bastante bueno y frágil, porque es una persona muy grandiosa. Y en eso ella le responde que lo sabe perfectamente, mostrando una sonrisa bastante enamorada. Y en eso vemos que nuestro prota no se cree todo lo que estaba diciendo, ya que él no entiende por qué está actuando de manera tan tímida, si solamente tiene un objetivo y ese objetivo está al lado de él, o sea, su mejor amigo. Y en ello continúa la conversación, donde este sigue mencionando de que había mencionado que su amiga estudiaba en la parte de escenografía también. Y es por ello que significa que entonces estaban en el mismo departamento que Dol, nuestro prota, así que probablemente ya se conocían. Mientras tanto ella seguía comiendo, escuchando atentamente lo que mencionaban. Y en eso ella le termina viendo sin decir ni una sola palabra, y en eso nuestro prota mencionando que habían tomado ciertos cursos obligatorios juntos. Pero ella le rompe la ilusión, ya que cree que es la primera vez que se ven, así que está encantada de conocerle, dejando al prota bastante confundido. Y en eso vemos la cara de impactado de su mejor amigo, que no se podía creer la respuesta que le había dado, así que simplemente le dijo que ya lo veía. Pero en eso, los ojos de pendejo de nuestro protagonista simplemente le dan la razón, ya que ella aún estaba conociendo de su existencia, así que no había nada de problema. Pero en eso, el mejor amigo del prota se da cuenta de algo, y la amiga de Dosim lo mira con bastante repudio a este, preguntándose qué fue lo que acaba de ver. Y en eso ella termina volteando hacia otro lado, haciendo como que eso nunca pasó. Y en unos momentos después vemos que la comida ya había llegado. Pero aún así, el prota se pone a pensar que, viéndolos desde otra perspectiva, ambos están comiendo la misma comida. A lo que se pregunta cómo es que pasó todo esto. Mientras tanto, Yang Yang está bastante feliz por la deliciosa comida que tiene al frente. Y un poco triste mencionaba que quería comer con ella siendo su novio. Pero en eso se voltea a darse cuenta de otra cosa, que tenía algo que hacer directamente con Dosim, y era decirle toda la verdad el día de hoy. Y en eso, mientras que ambos estaban dirigiéndose hacia cierto lugar, vemos que nuestro protagonista inicia la conversación, donde le indica a Dosim si podrían reunirse un poco más tarde esa noche. Y en eso vemos que ella, un poco titubeante, le menciona de que encantada de hacerlo, ya que simplemente sucede de que ese mismo día no tenía nada de práctica, así que queda perfecto la invitación. Y en eso el prota le menciona que entonces, si está todo correctamente, se verían al frente de la escuela, ya que tenía algo que mencionarle, dejando a Dosim totalmente animada. Y después de esa conversación, ambos terminan mirando en lados contrarios, bastante sonrojada Dosim y un poco aterrado el protagonista, por lo que va a ser el día de hoy. Pero desde la perspectiva de su mejor amigo, menciona que este lo está haciendo de maravilla. Pero en eso se da cuenta de la amiga de Dosim, donde menciona que ese chico realmente no le conviene, porque no le va a perdonar para nada si le hace llorar a Dosim. Pero sin cambiar su actitud, le menciona a este de que ya que se conocen bastante con Dol, entonces que él se asegure que no le haga nada raro a Dosim. Pero este termina pensando que es una chica bastante rara, pero de una u otra manera le va a responder. A lo cual le menciona que no tiene que preocuparse por nada de eso,
pero le termina cortando las palabras, ya que de una u otra forma ella no confía para nada en ambos, solamente le está haciendo mencionar de que si al caso Do-Sim termina llorando por culpa de Doll, entonces también le va a echar la culpa a este, dejándole totalmente impactado sin saber qué cara poner, así que se retira mencionándole de que tenga cuidado, y se va rápidamente, dejando a este mucho más atónito de lo que ya estaba, pero pensando de que no se había equivocado en notar la expresión que había puesto en aquel momento. Ahora, a altas horas de la noche, notamos que alguien estaba pintando, y era nada más y nada menos que nuestro protagonista, mencionando de que si acaso hay una forma para terminar sin herir los sentimientos de alguien, obviamente refiriéndose a Do-Sim, pero en eso trata de poner la cosa como debe ser, ya que él piensa que solamente estaba saliendo con este simplemente para acercarse a Hong, su mejor amigo, así que debe estar totalmente preparado. Pero aún así, con un poco de conciencia, se da cuenta de que todo esto aún así es una suposición, a lo cual este sigue mencionando de que no hay fin para terminar este barnizado, o sea, lo que estaba pintando. A lo cual vemos un par de chicas que están totalmente cansadas y realmente quieren salir de ese lugar, así que estaban pensando si había alguien que podría hacerlo por ellas. Y en eso terminan mirando ambas a nuestro protagonista, y llamándole la atención, donde este voltea con la cara totalmente asustada, a lo cual una le termina mencionando de que ya que este está avanzando con su trabajo, sí podría terminar la de ellas también, ya que su clase estaba a punto de comenzar y no querían llegar tarde al edificio de humanidades, y en eso nuestro prota termina aceptando como todo un pendejo. Y en eso las chicas al retirarse mencionaban levemente de que le había mencionado de que él era bastante amable, pero la otra chica mencionándolo de manera más hiriente de que sí se refiere a que él es un pelele. Y en eso nuestro prota termina pensando de que realmente ir hasta el edificio de humanidades no toma ni siquiera 3 minutos, pero quizás ellas son algo lentas caminando. Pero aún así esos son todos sus pensamientos. Ahora sí, ya habiendo salido del edificio un poco más tarde del usual, notamos a nuestro protagonista caminando un poco cabizbajo, y dándose cuenta de que ya encontró a Do-Sim. Pero en eso se da cuenta de algo nuestro prota, y es que un par de chicos habían notado que Do-Sim estaba parada un largo tiempo ahí tratando de esperar a alguien, así que se acercaron rápidamente. Y nuestro protagonista termina pensando de que tipos como ellos entonces van directamente así con las chicas. Y en eso, esos tipos siguen mencionando de que si va a seguir esperando porque no espera con ellos dentro del lugar. A lo cual Do-Sim les da una respuesta negativa. Y en eso nuestro protagonista se pone a pensar de que ella realmente no está retrocediendo y que lo está haciendo bastante bien contra 3 tipos. Pero en esos momentos, uno de estos tipos rápidamente se abalanza a agarrarle el brazo a Do-Sim, mencionando de que aunque nunca había hecho esto, lo hace nada más porque es casi su chica ideal. Y en eso vemos que Doll se termina preocupando bastante al ver este tipo de escena, y donde este seguía mencionando de que si acaso por lo menos le podía dar su número. Pero en eso Do-Sim ni siquiera sabe qué decir, y en eso nuestro protagonista dice lo siguiente: discúlpenme. Literalmente termina gritando la última consonante, llamando la atención del resto. Ellos ni siquiera saben lo que acaba de decir, dejando a todos perplejos y mucho más a Do-Sim. Pero en eso nuestro protagonista, aún bastante nervioso, no termina de desviar la mirada, viéndolos a todos directamente. Y en eso le preguntan qué es lo que acaso quiere. Y nuestro prota, totalmente asustado, en su mente menciona que esto es totalmente malo, que había actuado sin querer, ya que las cosas se estaban poniendo bastante serias. Y en esos momentos toda su aura del prota se termina yendo al tacho de basura, ya que termina hablando totalmente incoherencias de que ella había hecho esta cosa, así que no puede realizar tal aquello porque luego va a llamar a la policía, y pues muchas palabrerías más que no terminan de entenderse muy bien. A lo cual estos tipos con cara de maleantes terminan diciéndote que si acaso van a reportarle a la policía, mencionándole que también no tiene nada que ver en todo esto. Y en eso nuestro protagonista, bajando aún más su aura, mencionando de que realmente no les iba a reportar, sino que quería que mejor porque no la dejan ir y podían hablar todo esto de manera pacífica. Y en eso uno de los otros tipos menciona de que si acaso esto es todo en serio, ¿en qué demonio estaba pensando pretendiendo ser un héroe? Y en estos momentos vemos a Do-Sim bastante preocupada. En estos momentos el tipo estaba alzando su mano, como haciendo un acto de querer golpearlo. Pero en eso Do-Sim se pone delante de nuestro protagonista, tratando de defenderle, ya que Do-Sim se pone en guardia, y el prota lo nota, y preparando muy fuerte su puño, termina dando un golpe totalmente directo a este tipo, dejando un panel totalmente hermoso de ella, y a nuestro prota totalmente maravillado, ya que su Romea vino a salvar a su Julieto, y este mencionando de que no se va a enamorar de ella, ya que no estaba para nada equivocado, dejándole un susto tremendo a nuestro protagonista. Y en ese el tipo le insulta diciéndole que no sé por qué le termina golpeando si le había hecho puras cosas bonitas, y solamente quería asustarlo un poco a ese tipo, reclamándole ¿por qué tú? Pero en eso vemos que no le dejó terminar para nada y Do-Sim le termina dando una total paliza,
donde su sangre es derramada por todo el lugar, dejando tanto al prota como a sus amigos totalmente asustados. No, pues yo, pues... ¿Qué quiere mi reina? Te cocino, te lavo, te plancho. Continuemos. Y en eso, ya habiendo pasado un buen tiempo, después de tanta madriza, vemos que este altanero por fin recibió lo que se merecía y termina disculpándose con ella, diciéndole que no lo va a volver a hacer, donde sus otros compañeros recibieron un golpe también de Dhalsim en cada uno de sus cachetes. Vemos a nuestro protagonista preguntando de que si acaso ellos estarán bien, preocupándose más por ellos que la propia Dhalsim. Pero en eso, ella termina reaccionando. Y en eso preguntando a Don si acaso estaba herido, pero este rápidamente le responde que estaba totalmente bien, pero estaba más seguro que esos tipos habían salido mucho más heridos que él. Y ella bastante apenada le termina mencionando de que esa clase de cosas son de lo peor, o acaso no lo cree, ya que terminó bastante avergonzada delante de su pareja. Pero en eso nuestro prota termina ya por enfocarse en lo que iba a hacer, ya que no se va a engañar nunca más. Así que él necesitaba contarle algo acerca de su confesión del día de ayer. Pero en eso este se da cuenta de algo, que las manos de Dhalsim estaban totalmente rojas, así que estaba herida, y este le pregunta si acaso estaba bien, a lo cual ella le responde de que no, solamente estaba bastante avergonzada. Y en eso nuestro prota se termina preguntando de acaso de qué se avergüenza, pero en eso logra notar que su mano estaba herida y estaba saliéndole sangre, dejándole en shock a este, notando este detalle fijamente. Y en eso, sin decir ni una sola palabra, termina sacando algo de su mochila mencionando que por ahora tenía que ponérselo. Le entrega una curita. Y además le menciona que le espera un momento ya que tenía un poco de ungüento en su mochila, pero vemos que este tipo de acción le dejó totalmente conmovida a Dhalsim, donde vemos que bastante avergonzada pero al mismo tiempo contenta, notando que Dol realmente se preocupó por ella, le termina agradeciendo. Y en eso él simplemente no le termina de decir nada al respecto. Pero en eso ella retoma la conversación preguntando qué es lo que le iba a mencionar, donde este, para evitar decirle todo esto después de este gran suceso, le dice que lo dejarán para otro día, donde al final este termina mencionando de que no podía decirle en ese momento, ya que no podía decirle algo así a una chica que estaba llorando, poniendo una cara totalmente de baboso, aunque se pregunta si de verdad ella estaba llorando, a lo cual este cree que no hay manera. Pero ahora, en el dormitorio de chicas, vemos las manos de Dhalsim totalmente sin ningún rasguño, y ella preguntándose de por qué no se había lastimado, y todo esto siendo escuchado por su amiga, donde Dhalsim termina mencionando de que por qué estaba totalmente bien, porque ella realmente quería ponerse la curita, donde Yan Yan le termina viendo de manera sospechosa, donde Dhalsim le termina preguntando si es que acaso puede ponerse una curita aunque ella no tenga ninguna herida. Yan Yan le termina diciendo de que haga lo que quiera, dejándonos este panel de la curita. Y en eso vemos a Dhalsim totalmente feliz, pero en eso Yan Yan le pregunta de que por qué le gusta un imbécil como él, lo cual vemos a Dhalsim un poco incrédula a lo que le estaba diciendo, donde le termina respondiendo de que Dol no es ningún imbécil. Esto realmente le hace enojar bastante a Yan Yan, a lo cual ella termina mencionando de que si acaso quiere entonces que lo llame idiota, o qué tal suena mejor un hijo de p, o si es acaso así como realmente le gustaría llamarlo, solo dejarlo como imbécil entonces, o si es que acaso por qué tiene que ser él, a lo cual Dhalsim le responde simplemente porque le gusta, dejando otra vez la cara totalmente de enojo de Yan Yan ante esta respuesta. Dhalsim le termina respondiendo nuevamente de que simplemente es porque le gusta y no hay ninguna otra razón, a lo cual Yan Yan le responde de que igual no va a aceptar nada como eso como respuesta. Dhalsim se pregunta cómo le puede responder para que por fin la pueda entender. Y en eso a Dhalsim se le ocurre algo, haciendo que Yan Yan voltee a verla, y mencionando de que porque él es bastante apuesto. Y en eso vemos a nuestro protagonista, el apuesto. No, Dios mío, este autor se pasó de lanza con nuestro prota. Y en eso pasamos al siguiente día donde Dol estaba haciendo las cosas que mayormente tenía que hacer, donde el cual Yan Yan termina entrando y termina viendo a Dol, mencionando de que no puede creer lo que realmente le estaba hablando ella acerca de este, a lo cual vemos que termina viendo a un par de chicos acercándose a nuestro protagonista, mencionándole de que si acaso las cosas que le había encargado hacer ayer ya lo había terminado, a lo que este le responde de manera afirmativa, y que había terminado y lo había puesto en un lugar soleado para que pueda secar. A lo que Yan Yan termina pensando qué es lo que esas chicas de clases inferiores le estarían pidiendo a nuestro prota. Ya termina acercando preguntándoles qué es acaso lo que le pidieron, a lo que estas le terminan respondiendo de que el día de ayer le habían pedido a Dol que se encargase de barnizar el trabajo que ellas tenían que realizar. Y en eso vemos a este pendejo totalmente feliz ya que está viendo a Yan Yan,
a lo que este menciona de que pues no fue la gran cosa, a lo que Yan simplemente se le queda viendo pensando de que si eso es así, y en eso nuestro protagonista termina mencionando de que de una u otra manera tiene que mostrarle su lado bueno. Pero vemos que Yan termina pensando de que aparte de ser feo es todo un pelele promedio, y es un total estúpido, dándonos a notar de que ella realmente lo detesta a muerte. Pero aún así no le importa para nada y termina retirándose, donde este realmente no se esperaba ese tipo de reacción de ella, donde este estaba a punto de ir detrás de ella, donde el cual otro de sus compañeros se termina acercando y mencionándole de que este había mejorado bastante, que este ahora tenía novia y que estaba dándole otra oportunidad a otras chicas. Y este le seguía preguntando si es que acaso su novia lucía bastante bonita, pero vemos que la presencia de este tipo no le gusta para nada a Doll, y simplemente le termina siguiendo molestando, donde el cual el resto de estudiantes terminan mencionando de que si tenían que decirle algo, ya que estaban en mitad de una clase, pero otra persona le responde de que él había entrado simplemente porque el profesor no estaba ahí en esos momentos, y en eso Doll le termina respondiendo de que su novia es una chica simplemente ordinaria. A lo cual el otro le sigue mencionando de que es bastante cierto, ya que este no tiene un estándar bastante alto. Otra de las chicas le termina mencionando de que si acaso no había escuchado nada de ella aún, y este responde de que si acaso es tan fea como este está mencionando. Pero le terminan diciendo en toda su cara de que este tipo estaba saliendo con Min Do-sim, del departamento de teatro, donde vemos que la cara de alegría termina cambiando rápidamente, con un tono burlesco, sarcástico y bastante enojado, mencionando de que no juegue acaso con él, si es que de verdad estaba saliendo con Min Do-sim, y que es acaso lo que había hecho, ya que es totalmente imposible para él de que una diosa como ella esté con este tipo, a lo que sigue preguntándole de que si acaso la había emborrachado o si conocía alguna debilidad, pero en eso sus comentarios son interrumpidos por un golpe fuerte en la mesa que había dado Yan, haciendo de que ambos terminen dándose cuenta de esto, y viendo a una Yan totalmente enojada, pero cambiando rápidamente su humor, mencionando de que el profesor volvería pronto, así que era hora de que tenía que retirarse, todo esto con una sonrisa en la cara. Pero este termina mencionando de que si acaso esta no era la clase del profesor Bae, así que está bien de todos modos, y en eso Yan le recalca de que era la clase del profesor Choi, y justamente él ya estaba a punto de llegar, a lo cual este se iba a meter en serio problemas y se da cuenta de que él estaba en esa clase donde no pertenecía. Así que rápidamente termina diciéndole que va a hablar con él más tarde, que se tenía que ir rápido, empujando este a Yan, pero aún así disculpándose por lo que había hecho, retirándose aún más rápido, donde una de sus otras compañeras termina preocupándose por Yan, mencionándole acaso si su mano estaba bien, pero en eso nuestro protagonista se pregunta si acaso estaba herida, así que se pone a buscar rápidamente su bolso, pero en eso, Yan termina mencionando que ese es jodido costal de que fue eso, dejando a su compañera sin ninguna palabra que decir ante tal cosa que estaba diciendo. Y en eso Doll encuentra por fin su bolso, a lo cual se acerca a Yan rápidamente, y le termina dando una curita. Y en eso Yan termina viendo la curita, donde se da cuenta de que esto le hace bastante familiar, a lo cual la otra compañera que estaba preocupada por Yan le termina diciendo a Doll de que si acaso llevaba siempre unas curitas con él, donde Doll mencionaba que la gente de su especialidad pues se lastima muy a menudo, así que es por eso que lo tiene. Y en eso esta chica termina mencionando que ahora estaba viendo a Doll de una manera totalmente diferente a lo que ella pensaba. En eso el prota se da realmente cuenta de algo, que ve a su diosa totalmente feliz agradeciéndole por el gesto que le había hecho, donde Yan le termina diciéndole a este de que si le parecía bien si le podría acompañar a la enfermería, a lo cual este totalmente con cara de baboso, totalmente enamorado, le dice que por supuesto que sí. Ahora dirigiéndose a la sala de enfermería, nuestro protagonista realmente está sumamente nervioso, ya que era la primera vez que Yan le pedía algo, y en eso vemos que Yan le termina llamándole por su nombre, Kang-Doll, y le termina preguntando de que si acaso usualmente era así de amable con todas las chicas, a lo cual este no entiende su pregunta, y en eso Yan le termina diciendo de que si acaso le había dado también la misma curita a Do-sim, o si acaso estaba equivocada, pero en eso nuestro protagonista se termina de pensar de que si acaso él había hecho algo malo, o porque ella estaba actuando tan fría con él, a lo que ella le seguía mencionando de que lo que hacía no era para nada prudente, ya que hacía que la gente se sienta bastante importante. Pero en esto nuestro prota no entiende muy bien su afirmación. ¿Cómo es que la gente se puede sentir tan importante? Y en eso le termina respondiendo de que esto era un malentendido. Entonces ella le termina aclarando de un tono realmente serio de que entonces tiene que reaccionar de una vez y que deje de hacer cosas confusas, ya que su novia es Do-sim, y termina arrugando la curita que le había dado con bastante odio. Este tipo de gestos realmente le terminan impactando mucho más al protagonista,
ya que es por primera vez que está viendo realmente la verdadera cara de Yan Yan, dejándole en un shock total. Ahora, cambiando totalmente de escenario, ya siendo casi noche y estando todo el lugar totalmente lluvioso, notamos a un par de tipos que realmente estaban bastante preocupados, ya que no sabían que el día de hoy iba a llover tanto, y que no habían traído paraguas para nada, así que no sabían qué hacer, al igual de que otros tipos mencionaban lo mismo. Y en eso vemos a nuestro prota, pero este sí tenía un paraguas, pero aún así se seguía escuchando los murmuros de las otras personas, mencionando de que la lluvia iba a demorar bastante tiempo, así que tendrán que esperar hasta que se detenga esta. Y en eso Doll estaba notando de que realmente estaba lloviendo bastante y que había traído su paraguas pero no tenía ganas de usarlo, ya que no le importaba para nada si estaba bajo la lluvia o no. A lo cual le termina diciéndole a otra chica si acaso este paraguas podía, pero en eso se pone a recordar las palabras que le había dicho Yan Yan, que tenía que reaccionar de una vez y que deja de hacer cosas confusas, dejando que Doll esté totalmente estupefacto sin ningún movimiento. Esto siendo notado por la chica, donde ve a nuestro prota totalmente raro, o si acaso estaba mostrando su paraguas o algo por así. A lo cual nuestro protagonista le termina diciendo de que va a tirar su paraguas, y las otras personas no pueden creerlo. A lo cual este se termina retirando, caminando bajo la lluvia, lo que las otras chicas interpretaron de que este había estado mencionando que recojan su paraguas y que lo utilice. Y estaban totalmente felices ya que por fin tenían un paraguas para poder caminar bajo la lluvia. Pero en eso nuestro protagonista, mientras que caminaba, se quedaba inmerso en sus pensamientos, donde terminaba pensando que Yan Yan realmente estaba malinterpretando todo esto, ya que ella desde un principio iba a ser a quien este se iba a confesar, donde seguía mencionando que al principio le había molestado bastante que Do-Sim terminase enamorada de él, y que si acaso las cosas hubiesen sido diferentes si él hubiese aclarado todo desde ese momento. Si él hubiese hecho todas esas cosas, pues no habría tenido ningún inconveniente con Yan Yan para que tenga una idea equivocada de lo que había pasado justamente el día de hoy, ya que al fin y al cabo no pudo decirle la verdad, y que es un completo idiota. Lo último sí lo compro. Y este termina pensando que Yan Yan solía ser tan amable, y que ahora simplemente ella lo odia completamente. Y esto es realmente bastante tedioso para él, ya que realmente las cosas no estaban saliendo como este pensaba. Pero en eso se da cuenta de algo. Y es que un gato estaba totalmente empapándose delante de él, y notaba que este gato tenía una mirada totalmente melancólica. De Doll mencionaba que era como verse a él mismo en esos momentos. Y en eso una pareja estaba mencionando de que realmente estaba empezando a temblar de repente, por el frío que hacía. Pero en eso nuestro prota estaba acercando a este gato y este rápidamente lo termina esquivando, viéndolo desde arriba de un muro. Y realmente no confiando para nada en este sujeto. Pero en eso el protagonista piensa bien las cosas, donde este mencionaba que su primer encuentro con Mi Do-Sim tampoco había sido bastante bueno que digamos, donde este termina mencionando que no puede creer que tenga las aulas mezcladas justo el primer día, a lo cual nuestro protagonista termina mencionando que no podía encontrar el aula 201, así que estaba perdido otra vez, así que miraba a sus alrededores, pero en eso se da cuenta de algo, y logra notar a una pareja de estudiantes, donde escucha que uno de estos estaba mencionando de que acaso ella no era así desde antes, y vemos que esto realmente como que no le importa mucho a nuestro protagonista, y en eso termina escuchando de que si acaso no lo estaban haciendo tan bien como hasta ahora. Esto llamándole un poco la atención, donde vemos a Mi Do-Sim realmente diciéndole que está bastante harta de él, pero en eso se vienen los recuerdos en su protagonista, donde esa chica se parecía a Na Hye-jin, la persona que le había hecho sufrir bastante a nuestro protagonista, del cual el prota se da cuenta que era otra persona, y en eso esa chica estaba mencionando de que cómo es que estaban haciéndolo bien si realmente ella detestaba este tipo de cosas, y en eso nuestro prota ve al pobre tipo tirado en el suelo, preguntándose si acaso se estaba bien. Pero aún así nuestro protagonista se da cuenta de que no hay forma de que este pueda preguntarle si acaso estaba bien, ya que él realmente pasó por esos momentos, así que no estaba para nada bien, donde seguía mencionando de que Na Hye-jin como esa chica pueden decir cosas tan hirientes como para afectar a alguien así. Pero en esto volvemos nuevamente al presente, donde el cual vemos a este gato realmente asustado por nuestro prota. Termina pensando que realmente termina odiando bastante a Do-Sim después de todo. Y este termina mencionando de que las cosas realmente no iban a funcionar para nada con Yan Yan, incluso se terminaba con Do-Sim en esos momentos. Así que no tiene ningún punto empezar en algo que no puede ser deshecho. Así que va a terminarlo todo correctamente como debió ser desde un principio. Y en eso notamos al gatito acercándose a la latita de atún. Y ahora cambiamos de panel donde un par de chicos terminan dándose cuenta de la presencia de Mi Do-Sim. Que si acaso, ¿por qué ella estaba en su departamento? O es que si estaba buscando a alguien, donde la notamos bastante agitada al respecto.
Y en eso, este chico termina presentándose como parte del departamento de escenografía, y de que si acaso ella era Mi Do-sing del departamento de teatro, o si acaso estaba equivocado. A lo cual ella le afirma que sí, y le preguntaba acaso qué estaba haciendo por acá. A lo cual ella termina preguntándole por si acaso si conoce a Kang-dul. Y vemos que este le responde que claro que lo conoce, ya que están en la misma clase, a lo que ese chico le termina preguntándole a su compañera si acaso Don había venido el día de hoy, a lo que ella había escuchado de que él estaba algo enfermo o algo por el estilo. A lo que ella termina respondiéndole un poco con duda si es que acaso él estaba enfermo o algo así, ya que alguien le había comentado que él estaba caminando bajo la lluvia el día de ayer. Y en eso una chica de la nada termina saliendo de que si acaso estaba preocupada con Kang-dul, y termina entregándole la dirección de este, lo cual tenía que intentar por ahí primero. Do-sing, bastante avergonzada, termina agradeciéndole a esta chica por el noble gesto que había hecho por ella, a lo que ella le agradece también de la misma forma. Y en eso este chico se sigue preguntando si es que acaso qué cosa quiere una chica como ella con Kang-dul. Y en eso la otra chica le dice que es normal, ya que ella es su novia. Y vemos que esto realmente se termina sorprendiendo bastante, mencionando también de que de ninguna manera esa chica era novia de un perdedor como él, y que si acaso eso no era un simple rumor. Pero vemos que la otra chica le hace respetar a este tipejo, mencionándole de que este no se puede poner así delante de la novia de su compañero, a lo cual sigue mencionando de que no sabe por qué está tan sorprendido desde un principio. Y en eso ahora cambiamos al departamento de teatro, donde notamos al mejor amigo del protagonista, y en donde el autor no menciona que ambos tienen clases en el mismo edificio, o sea con Yang Yang, a la cual este en su pensamiento termina mencionando de que por qué acaso tiene que toparse con ella de todos los lugares que pudieron haberse encontrado, y en eso había volteado a verla, pero esperaba que por favor no lo hubiese notado, pero en eso voltea a verla y vemos que ella se estaba acercando rápidamente. Y en eso él termina saludándole, pero ella le termina cortando el comentario, ya que le estaba mencionando que al diablo con todas esas cosas. Y le mencionaba de que si acaso se había olvidado de lo que le había pedido ayer, a lo que este no entiende muy bien lo que le había dicho. A lo cual Yang Yang sigue mencionando de que él sabe que debido a él, pues casi parecía que Do-sing era una pobre chica que estaba siendo manejada por Kang-dul. Y vemos que este tipo de comentarios realmente un poco lo molestan a él, simplemente siguiéndole la corriente. Y en medio de su pensamiento se pregunta qué tiene caso que ver todo esto con él, pero le termina mencionando de que acaso ella se estaba desquitando con él porque simplemente no puede decirle todas estas cosas directamente a Dul, ¿no es así? A lo que ella simplemente le termina afirmando su comentario. Pero en eso un par de chicas terminan notando a Yang Yang saludándola al momento, donde esta le termina preguntando si es que acaso estaban yendo a clases, a lo que ellas estaban diciendo que sí, que tenían que ir rápidamente. Y en eso su actitud termina cambiando, ya que termina poniendo una cara totalmente de felicidad, entusiasta y extrovertida, dándoles bastante ánimos a las chicas de que podían lograrlo, siendo esta misma agradecida por ambas chicas. Pero notando este cambio, el mejor amigo del protagonista, simplemente dejándolo con la piel de gallina, en donde ambas chicas terminan mencionando de que Yang Yang es bastante linda y amable, ¿no es así? Pero en eso, cuando las chicas están retirando, vuelve la verdadera Yang Yang de siempre, mencionando de que estaba en lo cierto porque se estaba terminando desquitando con él, y donde seguía mencionando que realmente se sentía como la mierda. A lo que este termina mencionando que realmente este es el momento más raro que le había pasado en su vida. Pero en esos momentos, otro estudiante termina saludando al mejor amigo del prota, Lee Jun, a lo cual este le devuelve el saludo, donde Yang Yang le termina mencionando que es bastante falso. Pero este termina pensando que ni siquiera acaso puede decir un hola, pero también ella no es ni siquiera la persona más digna en decir ese tipo de cosas, porque ella también lo era. Pero en eso vemos que Yang Yang termina mencionando que realmente odia esto. Odia realmente a las personas que se ponen llamativas sin ninguna razón, y le pregunta de que si acaso entonces no se preguntó por qué no pretende ser inocente en frente de él, ya que no hay ninguna razón para que ella lo haga, si acaso esto lo captaba, ya que eso es lo mucho que no le importan para nada sus sentimientos, dejando esto bastante en shock al propio Lee Jung, a lo que se te preguntaba qué es lo que estaba insinuando, a lo que ella termina respondiendo de que él no estaba en ninguna posición para discutir con ella. Lee Jun-bae, a lo que este de un momento a otro termina cambiando su expresión, pero uno de miedo, y preguntándose cómo sabe ese nombre. Y en eso ella, con una sonrisa sarcástica en su cara, termina mencionando entonces que realmente él era Lee Jun-bae, así que están un poco adivinando. Pero aún así, no importa cuando haya cambiado su identidad, no puede cambiar la vibra que desprende o acaso su voz. Pero vemos que estos comentarios realmente le terminaron afectando, donde de un momento a otro termina alejándose de Yang Yang. Pero vemos que todo este suceso realmente le terminó gustando, y donde nos muestra una sonrisa por fin verdadera de ella. Y en eso, cambiando totalmente el escenario,
vemos a nuestro protagonista totalmente enfermo, jadeando por la fiebre que estaba teniendo. Pero en eso volteando a ver su celular ya que estaba sonando por un buen tiempo, donde trataba de acercarse pero realmente le daba bastante flojera y aparte su cuerpo no le ayudaba para nada. Y en eso termina agarrando su celular y termina viendo la hora y los mensajes de Mi Do-sing, donde notamos que realmente pues no es algo que se espere con ansias. Vemos una leve conversación que han tenido estos dos, donde vemos que Do-sing está realmente preocupada por pero simplemente pues da palabras vacías, y preguntándose de por qué le está respondiendo de todos modos, ya que de una u otra manera necesita terminar esta extraña relación lo más pronto posible. Y en eso Doll decide terminar todo eso a través de un mensaje, donde él estaba escribiendo de que aquella confesión no era para ella, sino era para Yang Yang. Y en eso, cuando estaba a punto de enviar el mensaje, Doll termina asustándose, porque empieza a sonar su puerta, y después empiezan a golpearlo, dejándolo un poquito mucho más asustado. Pero aún así decide abrir esa puerta, y se encuentra con su novia, Do-sim. Esto dejándole totalmente sorprendido al prota. Pero ahora, cambiando de panel, notamos que alguien estaba corriendo, y era el mejor amigo de Doll, preguntándose de que cómo Yang Yang lo sabía, ya que él estaba seguro que había escondido todo por completo. Pero en eso se pone a pensar de quién rayos es Yang Yang de todos modos. Pero después de estar tanto tiempo corriendo, se pone a pensar de que la única persona que sabe todo eso ha sido Kang-dul, o sea nuestro protagonista, así que quiere comprobarlo con él primero, si es que acaso él le comentó algo a Yang Yang. Y al abrir la puerta de manera tan repentina, vemos que termina llamando al prota, pero dándose cuenta de esta escenita, donde vemos a Do-sim encima de nuestro protagonista, dándonos una escena sumamente vergonzosa, y dejándole a mismo en estado de shock. Pero lo más impresionados son Do-sim y nuestro prota. Y hasta esta parte lo dejaremos el día de hoy. Todavía hay bastantes capítulos para sacar, y como les prometí mucho más tiempo, este resumen ha sido para ustedes. Así que recuerden que yo soy Rexis, su dinosaurio de confianza, y si quieren mucho más contenido, pues ahora yo estoy libre. Así que prepárense para nuevos videos. Un abrazo dinológico a la distancia y nos vemos hasta el próximo resumen. Un saludo y adiós.